Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 22 de enero de 2022 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. La educación ha sido siempre una labor esencial de la humana sociedad. A lo largo de su trayectoria ha ofrecido diferentes sistemas para que las generaciones antiguas preparen a sus descendientes en el cómo enfrentar los problemas que viven cada época, tanto el ser humano como tal, como sus comunidades, y encontrar respuestas efectivas para satisfacerlas. Historia del UNAM como emblema de la educación superior mexicana. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honre con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido, apreciado y bueno, ya prácticamente parte fundamental de este programa, Miguel García Audelo, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, justamente sobre nuestro tema, actual coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Y bueno, como música de fondo vamos a tener la obertura de la ópera Orfeo de Monteverdi. Miguel, la educación, me atreví a decir, espero que estés de acuerdo conmigo, que una de las principales preocupaciones de la humanidad ha sido cómo ir educando, cómo ir formando, cómo ir preparando las siguientes generaciones para que mantengan un desarrollo y un crecimiento social. Así es, la educación, al menos en Occidente, pues ha sido una preocupación constante desde hace muchísimos siglos y desde luego es un tema fundamental que sigue preocupándonos, especialmente por la transformación de las formas en cómo conocemos, de los medios a los cuales accedemos al conocimiento, pero también a la disolución, diría yo, en esta época moderna en donde la fugacidad hace que el conocimiento sea una cosa muy viscosa, ¿no? Y que no necesariamente está acorde con los preceptos de educación, ya ni siquiera de hace siglos, de hace 10, 20 años, medio siglo, un siglo, y conforme vamos haciéndonos hacia atrás, pues obviamente el concepto, los mecanismos, pero especialmente las personas cambian, ¿no? Su idea. Okay. Vamos a partir imaginariamente de las primeras tribus, aquellas primeras grupos sociales que cazaban, recolectaban frutos, que todavía no se volvían sedentarios, sino que eran nómadas. ¿Cómo sería la forma en que educaban a sus generaciones? Bueno, ha sido un tema abordado por muchos antropólogos, especialmente antropólogos, en donde han tratado de definir cómo estas primeras sociedades errantes, desde que salieron del continente africano, europeo y se expandieron por todo el mundo, pues evidentemente su educación no se refería a conocimientos sofisticados como los que tendríamos hoy en una institución, sino se referían primeramente a formas de supervivencia, ¿no? A saber cazar, saber distinguir qué alimentos eran venenosos, cuáles eran fructíferos, ¿no? Y conforme fueron avanzando los siglos, y diría yo los milenios, pues fue sofisticándose, ¿no? Y de ser una educación, pues, tribal, ¿verdad? En el seno de los clanes en los que se conformaban las primeras sociedades humanas, pues fue sofisticándose conforme fueron viendo fenómenos que quisieron darle una explicación, ¿no? Y de ahí viene también, pues desde luego, la formación de clases, especialmente la religiosa, pues que no solamente vieron los fenómenos en la tierra, sino también se les ocurrió voltear al cielo, ¿no? Y con base en el movimiento de las estrellas, en los fenómenos de la naturaleza, comenzaron a crear sus sociedades, ¿no? Desde luego jerárquicas, estamentarias, y a la par fueron dándose explicaciones. Y conforme fueron avanzando los siglos, pues estas castas, digamos ahora sí ya privilegiadas, pues le fueron otorgando un papel preponderante al conocimiento y desde luego a adquirir poder, ¿no? Eso explica por qué las antiguas sociedades, o en las antiguas sociedades, pues las castas religiosas pues, no solamente detentaban, podríamos decir, la explicación de los fenómenos del mundo a través de una visión primero mágica y después religiosa, poblada de dioses, sino también la forma de consignarlos. Es decir, la invención de la escritura, y en donde
ahora sí justamente podemos hablar de un antes y un después en la historia de la civilización humana, donde el acto de escribir pues va a diversificar y desde luego a profundizar y a complejizar las formas del conocimiento, y de ahí van a surgir pues muchas de las ciencias que van a empezar a ser sistematizadas, al menos en Occidente, por la cultura griega, desde luego absorbiendo los conocimientos que tuvo de sus vecinas culturas, y de ahí yo creo que vamos a empezar a ver formas interesantísimas de en cómo la sociedad empieza a educarse, porque no nada más va a ser en el seno de la familia, sino a través de la creación, primero, de instituciones a las cuales desde luego les precedieron maestros, ¿verdad? Maestros de los cuales seguramente ahorita vas a hablar tú. Precisamente te quería comentar. La primera parte es una educación práctica Así de es. cómo hacer las cosas, de cómo llevarlas a cabo. Pero luego incluso se dice que ya cuando la sociedad se organiza, surge el ocio. Y este tiene un valor muy fuerte. De pronto la palabra ocio nos suena como negativo, pero ya en la historia de la humanidad encontramos que va a ser la forma de llegar a entender el concepto, a entender lo que tú acabas de mencionar, por ejemplo, de la religión y demás. Es entonces cuando pienso yo, y tú dímelo, empiezan a aparecer las primeras organizaciones o las primeras instituciones educativas como tales. Por ejemplo, vamos a ver si nos puedes platicar un poco cómo era la educación de este tipo formal, por ejemplo, en la Grecia clásica, e incluso cómo lo era en Mesoamérica. Oh, sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de Occidente, pues conforme las sociedades se van complejizando, ¿verdad? Y en el caso muy específico de las sociedades que surgen en lo que hoy conocemos como Europa, pero muy particularmente en Grecia y en Roma, además de que se han complejizado y han cubierto sus necesidades clásicas, pues viene este refinamiento que a veces es confundido con el ocio, ¿no? El ocio es una parte importante de las actividades humanas, de donde ni más ni menos ha surgido el arte, por ejemplo, ¿no? La pintura, la música y otras formas, ¿no? Como la literatura o la filosofía. La educación en la Grecia clásica, la del siglo V antes de Cristo, comienza primero con los físicos, que en esa época eran los conocedores de la naturaleza, del conocimiento de la naturaleza, de las plantas, de los animales, de la tierra, de las estrellas, del cielo, ¿no? Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, Tales de Mileto, ¿no? Que hace avances interesantísimos en la ciencia, de los cuales es heredero, o son herederos la siguiente generación, que ya pasan de la preocupación de la física, es decir, del conocimiento de la Tierra, es decir, el conocimiento exterior, al conocimiento interior. Y entonces ahí es donde surgen personajes como Sócrates, en donde la creación de la moral, ¿verdad? Va a la par de otras creaciones mucho más interesantes que se dan en el seno de los sucesores, de los alumnos de Sócrates, ¿no? Como Platón, que él sí establece una academia en donde se va a dedicar fundamentalmente a la enseñanza de la filosofía. Y esta tradición que inauguran personajes como Platón mismo, pues va a ser continuada a su vez por otros alumnos suyos, como Aristóteles, que crea el Liceo. Pero esta educación referida a la filosofía, pues podríamos entender pues, hoy como una enseñanza de conceptos abstractos, y no, la filosofía antiguamente abarcaba todos los saberes que en ese momento se disponían, ¿no? La música, sí, los conceptos de la filosofía, la literatura, la épica, ¿no? E inclusive la música, que se combinaban con otros saberes que se daban en otros ámbitos no necesariamente filosóficos, como por ejemplo la gimnasia, ¿no? Y de ahí estas instituciones formales pues van a pasar a la Roma conquistadora, que sufre una paradoja muy interesante porque Roma conquistadora es conquistada por la Grecia cautiva, ¿no? Y con Roma pues van a surgir también otros pequeños cenáculos, ¿verdad? O otras pequeñas instituciones en donde van a imitar primeramente a los griegos, y se dice en la tradición histórica que nunca van a poder superar a los griegos, los van a igualar en alguna forma, ¿no? Porque son sus maestros,
los griegos, pero no van a poder superar esa forma de educación. Roma es la que empieza a diversificar. No son los liceos, pero existen también otras formas, por ejemplo, las tertulias académicas, en donde oradores o filósofos o historiadores se rodeaban o se hacían rodear por gente que compartían conocimientos, y desde luego también la transmisión del conocimiento, del cual no hemos hablado, pero tiene que ver con esta forma sí de consignar el conocimiento, pero también en cómo este conocimiento se va difuminando, o se va, perdón, difundiendo en las sociedades de esta época a través del libro y sus sucesivas transformaciones que pues van a atravesar toda la Edad Media, en donde sí va a haber la creación de universidades o de instituciones muy parecidas a las que tenemos actualmente, ¿no? Miguel, hay un detalle interesante. Hemos escuchado muchas veces acerca de las metodologías, pedagogía, didáctica, etcétera, pero también hemos escuchado una expresión que me gustaría que nos platicaras qué significa la escuela peripatética. Ah, bueno, la escuela peripatética, pues era la forma en que enseñaba Aristóteles. Y esta consistía en un método muy singular. Hoy tenemos la idea de que cuando uno va a la escuela, pues, bueno, no en pandemia, ahora ya está uno sentado detrás de la computadora, pero pues tradicionalmente, cuando uno iba a la escuela, pues iba a un aula, se sentaba, iba al profesor, explicaba y uno tomaba notas. En el caso de la escuela peripatética, pues el filósofo, el maestro, pues discurría sobre algún tema en particular caminando alrededor o al interior de los jardines que tenía el liceo, y los estudiantes lo seguían detrás, ¿verdad? Escuchando las enseñanzas de su profesor, ¿no? Tratando de absorberlas lo más posible, y si era el caso, pues consignarlas en alguna tablita de cera que tengan a la mano. Entonces, peri, que significa alrededor o trayecto en griego, ¿no? Pues se unía a otra palabra como patos, ¿no? Que puede tener muchos significados, pero que en general significaba aprender caminando, ¿verdad? Y fíjense, esto tiene una particularidad muy interesante. Se ha descubierto por estudios recientes que caminar o hacer ejercicios aeróbicos, es decir, los que impliquen respirar continuamente, ayudan a la retención del conocimiento. Si Aristóteles lo sabía, es algo que nunca sabremos, pero de que le funcionaba a sus alumnos, sin duda le funcionó. Qué interesante. Déjame ir un poquito más para atrás con la siguiente pregunta. Recientemente surgió un gran pedagogo, Paulo Freire, en Brasil, que hablaba mucho de la educación bancaria, refiriéndose al hecho de que el profesor deposita en la mente del alumno una serie de conocimientos los cuales se debe aprender, y vemos que muchas maneras de aprender es precisamente grabarte una serie de datos, una información que vas a devolver, vas a repetir el día del examen, y que muchas veces puede ser que se te olviden para cuando llegue ya el momento de que lo apliques. ¿A dónde quiero llegar? A la mayéutica, Ah, el sistema socrático de enseñanza. bueno, la mayéutica era una forma que así bautizó Sócrates, porque bueno, la mayéutica, pues en rigor era el acto de dar a luz, porque recuérdese que la madre de Sócrates era partera en la Grecia, en Atenas, era partera, ¿no? Entonces, Sócrates quiso igualar su actividad filosófica a la actividad que realizaba su mamá, en el sentido de dar a luz, ¿qué ideas? Pero la mayéutica de Sócrates estaba dirigida a demostrar que nosotros poseíamos un alma inmortal que en algún momento había estado en el mundo de las ideas, lejos, más allá de la órbita lunar, y que su estancia ahí había provocado el contacto con las ideas perfectas de la justicia, de la belleza, de la bondad, de todo eso. Pero cuando nacemos, ¿verdad? El alma se introduce al cuerpo con la particularidad de que no recuerda lo que vio en el mundo de las ideas. Entonces Sócrates podía demostrarle a cualquiera que podía hacer matemáticas, que podía tener una noción de lo bello, que sabía que era la justicia, a través de una serie de preguntas y respuestas que él iba induciendo en el individuo, y al final le demostraban, ¿no?, que efectivamente poseía ese conocimiento. Muy interesante, porque yo creo que es muy efectivo si uno lo sabe utilizar. Y además tiene aplicaciones muy buenas, porque modernamente, he visto por ahí circular de manera virulenta,
aquel famosísimo filtro de Sócrates, que si todos lo aplicáramos seríamos mucho más felices, en el sentido de que evitaríamos no solamente errores en el entendimiento, sino también en incurrir en chismes. ¿En qué consiste esto? Bueno, Sócrates preguntaba que si entre tres cosas, que si lo que uno iba a preguntar o a saber era bueno, si era verdadero. Si era verdadero, entonces pasaba el filtro para saber si era bueno, si era verdadero y bueno, entonces pasaba al tercero, que consistía en saber si ese conocimiento era útil, ¿no? Y si no era útil, no tenía ningún caso aprenderlo. Si uno se detuviera un momento a preguntarse si lo que va a conocer, si lo que va a aprender, si lo que va a transmitir es verdadero, bueno y útil, muchas cosas se mejorarían. Herencia de Sócrates. Ay, qué interesante, realmente es muy, muy atractivo esto y bueno, pues es la base precisamente de la educación. Miguel, vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a platicar acerca de las primeras universidades ya como tales para ir llegando a nuestro tema central. ¿Cómo no? Vamos a la pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando precisamente acerca de las universidades de la educación superior y en particular vamos a llegar a la historia de la UNAM. Con nosotros Miguel García Audelo, él es historiador de la UNAM precisamente, actualmente es el coordinador del Seminario de Historia de la UNAM San Antonio, Texas. Miguel, comentábamos en la antigüedad, tratamos temas de filósofos y de la forma de enseñar, de la forma de llevar el conocimiento. Pero, a ver, aquí hay un aspecto que a mí siempre me ha llamado la atención. Se habla mucho de que después de que cae el Imperio Romano, viene la llamada Edad Media, a la que también se le conoce como la Edad Oscura. Sin embargo, yo siento que durante ella es cuando surge las universidades o surge la institución de la universidad que va a ir modificándose como sea, pero va a ser lo que hoy conocemos como tales. Así es. Sí, bueno, después de la caída del Imperio Romano en el siglo V ya de nuestra era, pues empiezan a caer en desuso pues, las instituciones, ¿verdad? Que imperaban en esta forma de organización en Occidente y se fragmentan, ¿no? O sea, se diluyen las instituciones y se fragmenta el poder político de los territorios, ¿no? Surgen los señores, ¿no? Ya la iglesia cristiana reconocida como oficial se expande por toda Europa, pero ocurre un fenómeno muy interesante que a la caída del Imperio Romano son justamente los que propiciaron su caída, los que tratan de guardar la mayor cantidad de conocimientos, ¿no? Son los monjes en sus abadías, en sus monasterios, los que se hacen de la propiedad absoluta del conocimiento de la antigüedad y con el paso de los siglos, pues solamente van sobreviviendo los que a su juicio eran los más útiles, hablando de filtros de utilidad y bondad y verdad, ¿verdad? Van sobreviviendo los autores más útiles, pues que no contradicen en esencia la doctrina cristiana y que al contrario resultan ser muy útiles. Pues, en este caso, sobreviven muy pocos literatos y de entre los filósofos, pues sobrevive el príncipe de todos ellos, que no era otro más que Aristóteles. En la Edad Media Aristóteles era el maestro de los que saben, así era conocido Aristóteles. Y a la par de que se van disolviendo muchos nombres, muchas obras se pierden irremediablemente, se encapsulan en las abadías, en los monasterios, ¿verdad? También se va perdiendo el conocimiento del griego y solamente sobreviven muchos de esos autores en latín. Hubo un momento ya en la Baja Edad Media en donde se les ponían unos letreritos a los rollos en las bibliotecas de los monasterios, en donde decía, está en griego, ya no lo leas, porque ya no sabían griego. Entonces, el conocimiento pues, se encapsuló y se resguardó en los principales conventos de Europa, pero conforme fue avanzando el tiempo, pues hubo más necesidades, ¿no? O sea, de crear conocimiento, ¿no? Más allá de los límites de la teología. Así es que empiezan a cundir siempre bajo la tutela de los religiosos, de los prelados, ¿verdad? De esa época, instituciones que ayuden a formar nuevos elementos, nuevos cuerpos
que habrían de integrarse eventualmente pues a la iglesia cristiana, ¿no? Y estos no son más que las universidades que surgen formalmente pues entre el siglo XII y el siglo XIII. Son en un primer momento pues escuelas catedralicias, es decir, dependientes del cabildo catedralicio, lo cual nos habla de que son instituciones eminentemente urbanas, cercanas a la sede del poder catedralicio, de los prelados, y desde luego a las escuelas monásticas, ¿no? Y dependiendo de los lugares en donde uno haga, por ejemplo, o investigue la historia de estas instituciones, pues surgen sí como colegios, como escuelas, como facultades, llegan a ser institutos o a veces recuperan el nombre de la academia de Platón. Pero esencialmente las universidades que se crean en Europa en el siglo XII, pues van a surgir dentro de los ámbitos urbanos y catedralicios y los primeros ejemplos pues se van a dar obviamente en Italia, ¿verdad? La primera de la cual tenemos noticia pues es Bolonia en el año 1088 y la va a seguir Oxford algunos años después en 1096 y también en otros lugares, por ejemplo en Francia, en París, en Módena, en Cambridge, en Valencia, y ya en algún momento antes de que culmine formalmente la Edad Media, pues van a llegar a España, especialmente a Salamanca, que se va a convertir en el modelo de las que van a llegar a América. Qué interesante. Déjame hacerte una pregunta lateral. Hemos escuchado, tal vez por nuestra formación cristiana, que en Europa se dan las universidades, pero sin embargo sabemos que en el Islam también se dieron verdaderas universidades, se dieron verdaderos movimientos académicos. Inclusive hay creyentes del Islam que eran verdaderos discípulos de Aristóteles, guardado el tiempo, ¿no? ¿Qué podemos saber de las universidades, por ejemplo, en el Islam? Pues no eran como tales universidades porque no tenían el sistema ni tenían la formación en el sentido corporativo, ¿no? De la iglesia cristiana, pero sí hubo muchos sabios que pertenecían a la cultura islámica. Y de hecho, ellos son los que primero recuperan el antiguo saber griego, ¿verdad? En el siglo VII, en el siglo VIII de nuestra era, recuperan los conocimientos de Aristóteles y de muchísimos filósofos que traducen al árabe, ¿verdad? Los traducen, pero no solamente los traducen y los conservan, sino que los mejoran. La ciencia, por ejemplo, y la filosofía en el Islam de los siglos 8 al 15 es sofisticadísima, sofisticadísima. Y de hecho, uno de los milagros, digamos, culturales de España es que, pues, al final de la Edad Media, en el siglo XV, antes del Quinquecento, pues, la presencia árabe, pues, les permite tener contacto con estos autores como Aristóteles, del cual, por cierto, se habían conservado y traducido obras que se habían perdido irremediablemente en Europa. Aristóteles, la supervivencia de Aristóteles se le debe en buena medida pues al trabajo arduo de los sabios árabes que lo conservaron y que después de su caída, digamos, en la parte sur de España, pues son recuperados paulatinamente por los europeos, pero también gracias a otro milagro tragedia, entiéndase así, como fue la caída de Constantinopla, en 1453, propició el conocimiento y la proliferación, ¿verdad? A través de la migración desde Constantinopla en Turquía hacia Europa, de esos sabios que habían conservado el conocimiento de los antiguos filósofos griegos. Entonces, lo que ocurre a finales del siglo XV y principios del siglo XVI es una cosa portentosa, porque por un lado van emigrando, ¿verdad? Los sabios bizantinos con los sabios filósofos griegos de la antigüedad clásica bajo el brazo, y por otro, la proliferación del conocimiento árabe de estos antiguos filósofos que le dan un repunte a la cultura europea que tiene, entre otras consecuencias, pues el Renacimiento, ni más ni menos. ¿Ah? Fíjate que precisamente tú fuiste el culpable que te hiciera esta pregunta cuando tocaste el tema de España y de pronto recuerdo que España está formada precisamente por toda la cultura occidental, la Hispania romana, pero también por toda la presencia árabe que nada más duró 8 siglos. Nada más 800 años estuvieron los españoles bajo el dominio árabe.
Y precisamente de ahí derivamos a qué fue lo que llegó a América y particularmente al virreinato de la Nueva España en materia de educación. Así es. Bueno, las universidades ya para finales del siglo XV, pues eran instituciones ya muy consolidadas, no solamente albergaban poder del conocimiento, sino también que lo generaban. Es decir, hay muchísimas discusiones dentro de la teología y dentro del saber cristiano que se van sofisticando con el paso del tiempo gracias a la formación de estos cuerpos universitarios que son, como digo, los que llegan a América, pero no llega la Universidad de Bolonia, o la Universidad de París, o la Universidad de Oxford, no, llega a América digamos, la estructura que tenía la Universidad de Salamanca, ¿sí? Con sus estatutos, vamos a explicar qué es eso, con sus estructuras, es lo que llega a América. Y aquí me da pie para hacer un acto de justicia, ahora que acabamos de pasar un año tan polémico en términos de reclamos y de cosas de esas por la conquista, que en la cultura española en América es, a diferencia de la anglosajona, pues muy proactiva en la formación de instituciones universitarias en sus dominios. Los anglosajones en sus dominios no crearon ni una sola universidad, salvo la de Harvard en 1628, pero era exclusivamente para los ingleses que vivían ahí. En cambio, los dominios europeos o americanos que pertenecían a España, ¿verdad? Sí fundaron muchas universidades. Las primeras son las de Perú, después la de México en el 51-53, pero a lo largo del siglo XVII y XVIII se van creando muchas universidades en el Caribe, en la América septentrional y desde luego en el Cono Sur, en donde, aunque tienen una estructura medieval, pues constituyen un gran adelanto para las sociedades que las albergan, porque ahí tienen acceso, pues no solamente los españoles que viven en Europa, sino también los criollos y en algunos casos excepcionales, indígenas que no tienen ninguna necesidad de ingresar a las universidades porque tenían sus propios colegios. Pero de eso creo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Bueno, pues precisamente la idea sería platicar ahora de lo que fue la primera institución formal superior de educación en la Nueva España, particularmente en la Ciudad de México, Así. que viene a ser, pues no sé si llamarle la abuela de la UNAM, Bueno, que sería la Real y Pontificia. eso nos va a dar pie para hablar de una discusión muy interesante en el tercer bloque Ok. de nuestro programa, pero la historia de la universidad en México, contrario a lo que se piensa, no empieza en los años 50, se empieza con el mismo Fray Juan de Zumárraga, quien apenas unos años después de llegado a la Nueva España, en 1537, Fray Juan de Zumárraga, desde la Ciudad de México, le pide al emperador Carlos V que funde una universidad, dada la populosidad de la urbe, ¿verdad? Dada la importancia de esa ciudad, de la Ciudad de México, pide el primer arzobispo de la ciudad al emperador Carlos V que funde una universidad. Esto en el año de 1537, pero pues en ese entonces, como ahora, pues los trámites de la burocracia tardaban literalmente siglos, ¿no? Y tiene una primera respuesta 10 años después, en el 47, pero no es sino hasta el año del 51, en septiembre de 1551, en que el emperador da el permiso para que se funde la Real y Pontificia Universidad de México, ¿verdad? Con la estructura de la Universidad de Salamanca. Y estos cursos pues, se inauguran solemnemente el día de San Pablo en el año de 1553. Se inaugura con una lección en latín que da el eminentísimo orador y afamado escritor Francisco Cervantes de Salazar. Y a partir del año 53 podemos hablar que hay una tradición de educación superior en lo que hoy es México, ¿verdad? Tiempo después, 2 años después, en el año del 55, el Papa, de ese entonces Paulo IV, no solamente reitera el permiso que le ha dado el emperador Carlos V, porque recuérdese que el emperador, por los tratos que habían tenido los reyes católicos con Alejandro VI en los años 90 del siglo pasado, pues tenía la facultad no solamente de hacer esto, sino también de nombrar obispos, etcétera. Era la iglesia y el Estado iban de la mano con la primacía del Estado. Y 2 años después, en el 55, el Papa le reitera el permiso
le confiere también el título de pontificia y ahora sí empiezan los cursos, ¿verdad? Con los cuales va a educar no solamente a los españoles, sino a las élites criollas que vivirán en la Nueva España durante 300 años, ¿no? Y a partir del 55 vamos a hablar de la Universidad Pontificia, de la Real y Pontificia, en ese orden, Real y Pontificia Universidad de México, que va a tener una vida activa durante 3 siglos, y en el siglo XIX pues va a entrar en convulsión, como entraron todas las instituciones, no solamente de educación, sino políticas, sociales, culturales, etcétera, ¿no? ¿En qué medida podemos considerar que va a ser precisamente esta universidad, la Real y Pontificia, la que va a dar un auge intelectual muy fuerte en México, al grado de que va a haber grandes personajes que van a tratar de ser alumnos de ella, van a tratar de estar dentro de la misma, incluyendo a la propia Juana de Asbaje? ¿En qué medida podemos decir que ella abre una puerta muy fuerte en materia de desarrollo intelectual? Pues la verdad es que de eso podría referirse a las universidades en otros lados, pero aquí, dado el carácter del ambiente evangelizador, ¿no?, que había en la Nueva España, pues se va a dedicar más bien a preservar ese ambiente a través de la formación de individuos que también eventualmente se iban a unir a los cuerpos de la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque la universidad pues va a tener muy poquitas carreras, digamos. Hoy cualquier universidad pues tiene muchísimas carreras, pero la Universidad del Virreinato solamente contaba con estudios en teología, en cánones, en leyes, desde luego en medicina, pero todo bajo la égida de la religión, a la cual desde luego también se subyugaban cátedras como la retórica y la gramática, que no necesariamente estaban dedicadas a la formación de una intelectualidad como hoy la conocemos, sino a la preservación de lo mejor del conocimiento en términos de la iglesia cristiana, ¿no? Pero digamos que esta universidad, digamos que con esta característica, va a ser muy diferente a la que se va a crear en el siglo XX, la Universidad Nacional de México, y no podríamos hablar de una continuidad entre la Universidad de la Nueva España y la que sobrevivió el siglo XIX, que es finalmente clausurada en 1862, y la Universidad Nacional, que se crea en 1910, ya en tiempo de Porfirio Díaz. Bueno, excelente. ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa y regresando nos platicas ya de la universidad más moderna, más actual? ¿Cómo no? Con gusto. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando precisamente de, ahora sí, la UNAM, la Universidad, bueno, originalmente Universidad Nacional de México. Está con nosotros Miguel García Audelo. Él es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es el coordinador del Seminario de Historia de la UNAM San Antonio, Texas. Y bueno, Miguel, esta universidad moderna, ya posterior al virreinato, ¿cómo se forja? ¿Cómo empieza a desarrollarse para llegar a lo que hoy es? Pues tiene que ver esencialmente con la tradición de estudios superiores, ¿no?, universitarios en México, en la Nueva España y en México. La Universidad de la Nueva España, pues, siempre fue muy, digamos, monolítica. Incluso en los tiempos de más grandes reformas, como en los tiempos de Carlos III, no aceptó ninguna clase de reformas. Y en el siglo XIX, la universidad, dadas las agitaciones políticas que todos conocemos durante el siglo XIX, pues necesariamente iba a sufrir el embate de las disputas ideológicas entre conservadores y liberales, ¿no? Ocurre algo muy curioso en el siglo XIX, porque la Real y Pontificia Universidad cambia a Pontificia y Nacional Universidad de México, ¿no? Y sufre muchos embates, por ejemplo, en tiempos de Vicente Gómez, sí, de Gómez Farías, que trata de cerrar la clausura a lo largo de los años 30, durante 30 años, de los 30, 40, 50, sobre diversas clausuras y aperturas, porque la cosa política está terrible, y además consideran a la universidad, así, a la universidad la consideran como un remanente del viejo régimen, del antiguo régimen, y por eso la querían cerrar a cada rato. Curiosamente, Maximiliano de Habsburgo, cuando llega en el 64, considera que esa universidad no sirve y la clausura en el 65. Y cuando triunfa Juárez y restaura la política, restaura la República en el 67, reitera la clausura de Maximiliano. Es una cosa muy curiosa.
Y ya no hay universidad, digamos, oficialmente no hay universidad en México, pero en cambio hay escuelas, ¿no? El sistema, digamos, liberal y positivista de los liberales de Juárez y todavía en tiempo de Porfirio Díaz crean la escuela de jurisprudencia, la escuela de medicina, la escuela de música, la escuela de letras, o sea, empiezan a estudiar escuelas, pero no universidades, ¿no? O sea, no creen en la universidad, o no es que no crean, pero no hay las condiciones para crear una universidad, aunque en el caso de la Universidad Pontificia, pues la tratan de volver a abrir en el año del 95 y de hecho vuelven a abrir la Pontificia Universidad de México en 1895. Ese permiso se lo da el Papa León XIII. Es decir, si bien se clausura en el 62 oficialmente y no va a recibir ninguna clase de apoyo en el 65 y 67, ¿no? La vuelven a abrir los prelados en el 95 con la ayuda de León XIII. Y la historia de la pontificia es muy curiosa porque hasta el 32 la vuelven a clausurar por la guerra cristera que hay en México, ¿no? Y la vuelven a abrir en el 49, gracias al arzobispo de México. De ahí tiene una historia muy diferente que tiene la Universidad Nacional de México, creada en 1910, que es el origen de la UNAM. Entonces, cuando gente egresada de la UNAM dice que están desde 1553, 51, no es cierto. O sea, ellos están desde 1910, que es ahora sí que es la abuelita de la UNAM, ¿no? Porque la UNAM también va a sufrir muchas transformaciones, es decir, va a surgir como la Universidad Nacional de México, en el 29 va a ser la Universidad Autónoma de México, los años 40, perdón, los años 30 con Cárdenas va a ser la Universidad Nacional de México, y ya con las diversas reformas va a ser conocida como la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué? Por diversos proyectos educativos y sociales que trae cada una de las presidencias de la República a lo largo del siglo XX, pero es esta, la universidad creada en 1910, la que va a ser el modelo de todas las otras universidades que se van a crear en el país. Y esta sí va a ser un modelo de creación ideológica, ¿no? Socializadora, de creación de conocimiento, porque la universidad del siglo XX, muy diferente a la pontificia que se crea en tiempos de virreinato, pues va a tener tres tareas esenciales. Y es las tres tareas esenciales que tiene técnicamente todas las universidades de México, que es primero la formación de profesionales, ¿no? La generación de conocimiento y la difusión de cultura. Esos son los tres pilares de las universidades modernas a lo largo del siglo XX y desde luego de los pilares de la educación, de la cual tú hablabas al principio del programa, ¿no? Ok, y entonces, digamos, el hecho de que sea Universidad Nacional Autónoma de México, esta autonomía se supone que se genera en el año del 29, ¿no? Con el rector José Vasconcelos. ¿Es Así es. correcto o no? Bueno, no, lo que sucede va acorde con los tiempos de México, ¿no? O sea, Justo Sierra inaugura, crea, forma la Universidad Nacional de México en 1910, pero viene la revolución, ¿verdad? Y necesariamente esta universidad, como en tiempos del siglo XIX, pues tiene que ir acorde, ¿verdad? Con las nuevas necesidades. Entonces, Vasconcelos en el 21 quiere construir bases de una universidad moderna, ¿no? Y él lo que hace en el 21 es que va integrando nuevas profesiones y sobre todo la abre a una mayor cantidad de personas según el proyecto de las promesas revolucionarias del tipo de Obregón, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, es incluir una especie como de pragmatismo muy acorde con las universidades norteamericanas, que él conocía muy bien, porque él tuvo una formación en los Estados Unidos y conocía muy bien, pero en los años 20, en el 28, 29, hay agitaciones sociales, no solamente religiosas, sino también estudiantiles, que tienen que ver con estas tensiones que siempre ha habido entre la universidad y el Estado. Entonces, Plutarco Elías Calles, ¿no? En el marco de estas tensiones, tiene un acto muy simbólico, que es el que cierra la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? La antigua Escuela de Estudios Superiores, ¿no? que es la presidenta de la Facultad de Filosofía y Letras, y es ahí en donde se desata, en términos de este clima político, social muy difícil, pues movimientos estudiantiles que propugnan que ya no se meta el Estado en las decisiones o en la formación o en las clases ya de la universidad. Y en el 29, ya después
con arreglos o con acuerdos con la Presidencia de la República, pues en el 29 se promulga la ley orgánica en donde se establece la Universidad Nacional Autónoma de México, o mejor conocida esta como la Ley de la Autonomía, ¿no? Que no va a estar exenta de, como digo, de estos recurrentes problemas entre el Estado y la institución en términos de lo que enseña y lo que no enseña, ¿no? Y la siguiente transformación de esta universidad moderna pues va a venir con el régimen cardenista, que de acuerdo con su proyecto gubernamental de una educación socialista y todo, la universidad va a dejar de ser nacional y entonces ya no va a ser la Universidad Nacional Autónoma de México, sino va a ser nada más la Universidad Autónoma de México. ¿Va? Pero es el carácter de nacional, ¿verdad? Lo va a recuperar cuando ya Cárdenas no sea presidente y en tiempos de Ávila Camacho va a recuperar su carácter de nacional, aunque reside en la Ciudad de México, a través de una ley orgánica que, por cierto, en este año del 44, en donde recupera este año, van a ocurrir dos fenómenos muy interesantes. Uno, que va a surgir el gran proyecto de establecer a la universidad, no ya en los edificios antiguos y virreinales del centro de la ciudad, sino de darle una sede portentosa como lo va a llegar a ser Ciudad Universitaria, que empieza a construirse en los años 50, ¿no? Y que en todo caso es el símbolo y promesa del México moderno, sino también el de difundir esta gran promesa de la Universidad Nacional y de la cultura en otros lados más allá de las fronteras de México. Y es por eso que en este mismo año del 44, pues se van a fundar unos cursos en la ciudad de San Antonio, Texas, que van a dar lugar en los años 70 a la UNAM San Antonio. Y esta sede de la Universidad Nacional en San Antonio se va a replicar en otras ciudades con importante población mexicana o con descendientes de mexicanos, ¿no? Como en Los Ángeles, en Tucson, en Chicago, en Boston, ¿no? Incluso ya después en el siglo XX en Canadá y en otros lugares de Europa, para difundir no solamente la cultura mexicana, sino también el conocimiento del español, lo cual cumple con uno de estos tres pilares que, como digo, constituye la labor de la universidad moderna, ¿no? Y que va a ir complejizándose conforme avance el tiempo. En los años 60, pues, como tú sabes, el elemento universitario va a ser importantísimo en las protestas que se generan en Europa en mayo del 68, que van a tener un trágico desenlace, así hay que decirlo, en octubre de 1968 con los eventos terribles y sangrientos que hubo previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Pero también pues va a haber el crecimiento, vamos a observar el crecimiento de la Universidad Nacional, ¿verdad? Porque aunque, digamos, fracasaron muchas de las peticiones que hubo en los años 60, en los 70 pues va a haber una mayor apertura y va a ampliarse, digamos, el espectro de atención de la Universidad Nacional, que implicará desde luego también a ampliar, digamos, esta burocracia, ¿verdad? Tan terrible que sostiene la universidad, pero también la profesionalización de la enseñanza universitaria. Entonces van a surgir nuevas carreras, acorde a las necesidades de los años 70, pero también van a incorporar nuevas tecnologías, van a tener que hacer frente a nuevas características peculiares del ambiente público y político de México del último cuarto del siglo XX, pues hasta llegar a las tensiones de los años 90, que desgraciadamente culminaron con una huelga que mantuvo cerrada a la Universidad Nacional Autónoma de México durante 10 meses en el año de 1999. Las últimas 2 décadas de la Universidad Nacional, pues además de que se ha dedicado uno a restaurar lo que pudo haber sido dañado en términos metafóricos, en términos de su fama, la Universidad Nacional, se ha preocupado también de dar mayor cabida en términos de sus posibilidades, ¿no? A una mayor demanda de estudiantes que se ha observado en los últimos tiempos, en las últimas 2 décadas, hasta llegar a este año, ¿no? Entonces, en términos redondeados, pues la Universidad Nacional Autónoma de México, esta universidad moderna, sí ha cumplido con un papel determinante en términos de formación de profesionales, en la construcción del conocimiento y la cultura, pero también ha sido un eje muy importante de la formación ideológica. Tú mismo lo dijiste hace unos momentos, han surgido grandes personajes en la Universidad Nacional, pero también ha sido el teatro o el espacio en donde se han manifestado pues muchas de las demandas sociales, ¿verdad? Que han tenido como consecuencia la movilidad social, la movilidad política, el cuestionamiento a los regímenes económicos, pero también
a planes de acción que han determinado en buena medida acciones del Estado que, como digo, también han provocado tensiones entre el gobierno y la universidad, que pese a todo, pues se ha conservado como un eje o un espacio que determina en buena medida la vida pública de México. Interesante. Fíjate que ahorita recuerdo el caso particular de la UNESCO, que ha establecido una responsabilidad social universitaria, donde dice que la universidad debe pasar de la mera fase de enseñanza tecnológica, científica, a un compromiso de desarrollo de las comunidades, que no solamente la obligación de la universidad es enseñar, sino también transformar. Así es, y esto me lleva también a hablar acerca de la recuperación o de darle mayor visibilidad al humanismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la tecnologización y la primacía del cientificismo en el conocimiento, pues ha provocado que se dejen de lado las humanidades tan importantes en el espíritu humano. Y precisamente el llamamiento de la ONU ha sido no solamente de formar técnicamente, ¿no? Científicamente, sino también espiritualmente, y lo digo en el más lato sentido de la palabra, espiritualmente a los individuos que acuden a las salas de universidades a través de las humanidades, de la filosofía, de la historia, pero también de las artes, ¿no? Pues para hacer este mundo pues, un poquito mejor en términos de la barbarie que ahora vemos, de la fugacidad del conocimiento, de la poca tolerancia entre nosotros y de las constantes amenazas entre guerras. Yo creo que el llamamiento de la ONU es de volver a este antiguo espíritu, ¿verdad? Del humanismo, también en su más lato sentido de la palabra, pues para ofrecer una formación integral a todos aquellos que acudan a las salas universitarias, ¿no? Excelente, muy bien. Pues Miguel, creo que la UNAM, en el caso particular de ella, está dando una respuesta muy completa a lo que es el sistema de educativo, digamos, moderno, más que moderno, actual, y sobre todo de carácter social, ¿sí? Sí, sí. Más allá de lo que tanto se ha dicho de la Universidad de Salamanca, que podríamos considerar que es una base de aquella famosa frase que se dice que está escrita en el portal, que lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta. Es decir, que solamente recibe a genios, es decir, a gente con una capacidad intelectual muy alta. Y en este caso, la UNAM recibe a muchísima gente para irla preparando. Miguel, pues muchísimas gracias. ¿Qué tenemos para la próxima semana? Pues la próxima semana, como es el último sábado de enero, vamos a hablar de un personaje interesantísimo que nació un 27 de enero de 1756, como fue Wolfgang Amadeus Mozart. Excelente, pues muchas gracias, Miguel, muy amable. Gracias a Miguel García Audelo por este programa y nos vemos la próxima semana, Miguel. Vámonos, con gusto. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel, en la coordinación general de este programa, a Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 29 de enero. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. Te mando eso.